Rita sostiene al pequeño Harrison en brazos mientras Dexter permanece sentado a su lado en el consultorio del pediatra. El bebé no deja de llorar porque está a punto de recibir 4 vacunas de refuerzo, y aunque Rita intenta tranquilizarlo con paciencia, ninguno de sus esfuerzos funciona. Dexter lo observa y tratando de consolarlo, le dice que un poco de dolor ahora evitará uno mucho mayor después. Sin embargo, esas palabras también resuenan dentro de él, porque no puede dejar de pensar en su propio error. Recuerda todas las oportunidades que tuvo para matar a Arthur Mitchell y lamenta profundamente haberlas dejado pasar. Desde que dejó de utilizar el cobertizo en el jardín, Dexter ahora guarda todas sus herramientas de asesinato y su muestra de sangre dentro de un contenedor privado. Le resulta apropiado esconder ahí a su oscuro pasajero, ya que fue precisamente en un contenedor donde nació ese lado oscuro que lo acompaña desde la infancia. Esa noche, por fin piensa acabar con Arthur. Recupera sus cuchillos y tras estudiar durante días la rutina de su enemigo, está convencido de que irá al ensayo del coro, donde planea capturarlo en un estacionamiento. Sin embargo, todo cambia cuando Arthur pasa de largo frente a la iglesia sin parar. Dexter lo sigue hasta un estacionamiento de varios niveles, donde ambos dejan sus vehículos separados por cierta distancia. Ahí observan a una niñera que acompaña a un niño y a una niña hacia un salón de videojuegos. Arthur estudia cuidadosamente las calcomanías de la camioneta de la familia para memorizar sus apellidos y acto seguido comienza a seguirlos con total discreción. Dexter supone que la joven niñera debe ser el verdadero objetivo, y mientras lo vigila no puede evitar preguntarse si salvarle la vida tiempo atrás provocó que Arthur ahora iniciara un nuevo ciclo de asesinatos. El lugar está lleno de gente, el ruido y las luces dificultan seguir sus movimientos, y en cuestión de segundos, Dexter pierde completamente de vista a Arthur. Alarmado, empieza a recorrer desesperadamente el lugar para encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, el pequeño Scott Smith está completamente concentrado jugando a una máquina recreativa, cuando Arthur se le acerca mostrando una placa falsa. Con absoluta calma, le asegura que sus papás sufrieron un accidente de tránsito y que debe acompañarlo inmediatamente al hospital. Incluso le explica que su compañero ya llevó a su hermana en el patrullero para reunirse con ellos. Scott, sin sospechar del engaño, acepta acompañarlo y ambos dejan el salón rumbo al estacionamiento. Después de buscar durante varios minutos, Dexter finalmente encuentra a Arthur justo cuando conduce al pequeño hacia la camioneta. En ese instante comprende que nunca estuvo persiguiendo a la niñera, sino al pequeño Scott. Dexter grita desesperadamente el nombre de Arthur y corre tras él, pero el asesino alcanza a subir la camioneta y sale del estacionamiento a toda velocidad. Sin perder el tiempo, Dexter da media vuelta y corre hacia su propio auto. En ese momento su teléfono comienza a sonar. Es Arthur. Con total tranquilidad le deja claro a Kyle Butler que no le agrada que lo siga. Le asegura que preservará la inocencia de Scott, pero le advierte que si llega a ver un solo patrullero, matará al pequeño inmediatamente. También afirma que, si todo sigue el proceso como corresponde, liberará al pequeño cuando termine. Dexter sabe que todo eso es mentira. Está convencido de que Arthur piensa matarlo de cualquier manera. Nunca antes había sabido que Trinity secuestrara a un niño al comienzo de su ritual, por lo que empieza a sospechar que quizás se trata de una nueva etapa dentro de su macabro patrón. Sin poder seguir el rastro de Arthur, Dexter se dirige directamente a su casa y encuentra a Jonah completamente solo. El muchacho le explica que su padre está en Naples participando de una actividad relacionada con la enseñanza y que permanecerá ahí durante un par de días. Esa información le da una pequeña esperanza. Tal vez todavía tenga tiempo para encontrar a Scott antes de que Arthur lo mate. Dentro de la casa, Dexter observa que la urna de Vera ya fue restaurada, aunque el dedo de Jonah sigue vendado. Aprovechando que están solos, intenta convencerlo de ayudarlo a impedir que Arthur haga algo realmente terrible. Jonah, muerto de miedo, se niega a revisar el escritorio, los diarios personales o la computadora de su papá porque está convencido de que si descubre que alguien tocó sus cosas, lo va a matar. Esa conversación termina abruptamente cuando el auto de Sally entra en la entrada de la casa y Dexter desaparece antes de ser visto. Scott recupera el conocimiento en un oscuro refugio subterráneo construido como un búnker. El lugar apenas contiene unas literas, una mesa, algunos estantes y poco más.
Arthur, completamente ajeno al terror del pequeño, acomoda en el suelo una maqueta de trenes y le pregunta, llamándolo Arthur, si le gustan los trenes. Luego pone en marcha el circuito y contempla el pequeño convoy con la emoción de un niño, imitando incluso el sonido de la locomotora mientras da vueltas sin parar. Scott, asustado y confundido, se aleja lentamente hasta esconderse en la litera inferior. Mientras tanto, Dexter regresa a su casa, convencido de que el ritual de Arthur, al igual que el suyo, nació de un trauma del pasado. Decide investigar antiguos casos de niños desaparecidos y pronto encuentra un patrón estremecedor. Descubre que un niño de 10 años desapareció en Nueva Orleans exactamente 5 días antes de que una joven apareciera asesinada en una bañera. Sigue investigando y encuentra desapariciones idénticas en Omaha, Saint Paul y Denver, siempre 5 días antes de otro asesinato en una bañera. Poco a poco empieza a reconstruir el rompecabezas. Cree que la víctima de la bañera representa a la hermana de Arthur. La persona que salta de un edificio simboliza a su mamá. La víctima golpeada hasta morir representa a su padre, y eso solo puede significar una cosa. El niño desaparecido siempre representa al propio Arthur, cuya inocencia murió cuando tenía 10 años y perdió a su hermana. En ese momento comprende que Trinity nunca dejó 3 víctimas, sino 4. Los niños desaparecidos jamás fueron registrados como homicidios, por lo que Frank Lundy interpretó mal el patrón durante toda la investigación. Cuando confirma que un niño llamado Christopher Cavanaugh desapareció en Miami 5 días antes del asesinato de Lisa Bell, ya no le queda ninguna duda. El niño siempre es la primera víctima del ciclo. Justo entonces, Rita entra en la habitación y enciende la luz. Dexter cierra rápidamente la investigación y le explica que está trabajando hasta tarde, algo que Rita acepta sin hacer preguntas. Luego le comenta que Harrison no consigue dormir, así que piensa dejarlo esa noche en la cama con ellos. Dexter le promete que irá enseguida, aunque su mente continúa completamente enfocada en encontrar a Arthur antes de que complete un nuevo ciclo de asesinatos. A la mañana siguiente, Dexter llega al laboratorio con el cabello completamente desordenado y una taza de café tras otra, intentando mantenerse despierto. Mientras contempla el enorme titular de los periódicos, Niño de Miami desaparecido, alguien golpea la puerta. Se trata de Gordy, un oficial de patrulla que entra al laboratorio para atender una supuesta consulta. Dexter inventa una historia y asegura que el día anterior golpeó accidentalmente una camioneta estacionada. Como hace poco destruyó su propio automóvil, dice que no quiere involucrar a las compañías de seguros. Explica que dejó una nota en el parabrisas del vehículo, pero nunca recibió respuesta, así que le pide a Gordy que esté atento por si encuentra al dueño para poder así pagar los daños del efectivo. El oficial acepta sin sospechar nada y le pide el número de la patente. Al mismo tiempo, Masuka intenta impedir que Debra entre al despacho de Dexter porque necesita hablar con él sobre algo que vio durante la cena de Acción de Gracias. Sin embargo, Debra lo ignora por completo y entra apenas Gordy sale de la oficina. Dexter intenta marcharse rápidamente alegando que tiene trabajo de campo, pero Debra no piensa dejarlo ir sin antes hablar sobre la entrevista que tendrá con Christine Hill. Cuando le pregunta si debería avisarle a Quinn, Dexter responde de forma tajante que no lo haga, ya que considera que la lealtad de Quinn es como mínimo cuestionable. Poco después, comienza una reunión del departamento. Durante el informe, Dexter siembra dudas sobre la teoría de Debra de que Trinity trabaja dentro del sistema escolar. Aún así, la Huerta aprueba la toma de muestras bucales en varias escuelas para continuar con la investigación, provocando que Masuka haga un comentario sarcástico sobre tener que analizar aún más saliva de ancianos. Antes de finalizar la reunión, la Huerta también presiona a Dexter para que entregue cuanto antes un informe de sangre relacionado con un apuñalamiento en un bar, mientras Batista admite que todavía no existen avances importantes en el caso del asesinato de Frank Lundy. Apenas termina la reunión, Dexter prácticamente corre hacia el ascensor. Está tan desesperado por evitar a Masuka, quien sigue intentando contarle lo que vio entre Rita y Elliot durante Acción de Gracias, que decide bajar por las escaleras. Mientras tanto, Ángel Batista aprovecha para acercarse a la Huerta, y con la excusa de autorizar una requisición, que en realidad resulta ser un menú de comida tailandesa, le propone escaparse juntos en un avión rumbo a una isla.
Ella simplemente se ríe ante la ocurrencia. Por otro lado, Quinn y Debra conversan sobre las pruebas de ADN cuando Christine aparece lista para comenzar la entrevista. Debra le pide a Quinn que la lleve hasta la sala de interrogatorios, conocida como la caja, mientras ella busca un momento para hablar con Batista. En realidad, quiere que él observe cuidadosamente toda la entrevista, porque sospecha que podría aportar información relacionada con el ataque contra Frank Lundy. Mientras tanto, en el refugio subterráneo, Arthur continúa entretenido jugando con el tren eléctrico. Scott tiene hambre, pero Arthur se niega a darle comida hasta que se ponga un pijama de vaquero que dejó sobre la cama. El niño se niega rotundamente. Arthur se agacha junto a él sosteniendo dos pequeñas figuras de plástico que representan a un hombre y a una mujer. Con total serenidad le explica que el padre bebe, la madre paga las consecuencias y que él solo intenta protegerlo. Scott, molesto, insiste en que su nombre no es Arthur, sino Scott. Arthur acepta aparentemente la corrección con un simple «está bien». Luego sube las escaleras, dejando otra vez al niño completamente aislado. Dexter llega a la casa de Scott y ofrece su ayuda de manera extraoficial para encontrar al pequeño. Mientras observa a la niñera llorando desconsoladamente, también ve a la madre intentando tranquilizar a la hermana de Scott, completamente aterrorizada por la situación. El padre le entrega un montón de volantes para repartir y le explica que todavía no han recibido ninguna pista útil. Cuando Dexter se dispone a marcharse, un hombre que permanece junto a la puerta le pregunta si puede imaginar el dolor de no saber dónde está su hijo. Dexter responde para sí mismo que no puede imaginarlo. Ya dentro del automóvil, empieza a unir nuevas piezas del rompecabezas y concluye que las construcciones son el lugar perfecto para ocultar los cuerpos de niños desaparecidos, ya que nadie revisaría los cimientos de una vivienda recién construida. Esa posibilidad lo lleva a creer que Arthur podría estar reteniendo ahí a Scott. En la sala de interrogatorios, Christine comienza entrevistando a Debra y le pregunta por qué decidió trabajar en homicidios después de pasar 3 años patrullando las calles y otros 2 en Vice. Debra responde que su papá también fue detective de homicidios, aunque reconoce que la policía funcionaba de manera muy diferente en aquella época, con menos ciencia forense y mucha más su intuición. Ángel, que observa todo desde otra habitación, escucha la respuesta y asiente con aprobación. Poco después, Debra coloca sobre la mesa fotografías del cadáver de Frank Lundy y explica que, cuando la evidencia científica no ofrece respuestas, solo queda mirar las imágenes una y otra vez, esperando encontrar algún detalle que todos pasaron por alto. De manera inesperada, Christine decide terminar la entrevista asegurando que ya tiene suficiente información de contexto. Debra sonríe levemente y cambia por completo el rumbo de la conversación. Comenta que Christine vive en Coral Gables, bastante lejos del hotel donde ocurrió el asesinato de Frank Lundy, y le pregunta cómo logró llegar a la escena del crimen tan rápido si la llamada policial salió a las 5:05 de la mañana y ella fue la primera reportera presente apenas 15 minutos después. Christine responde que simplemente iba camino al gimnasio porque le gusta entrenar temprano. Ni Debra ni Ángel cree una sola palabra de esa explicación. Cuando Christine pregunta cómo salir del edificio, Debra le indica el camino con una sonrisa que deja claro que acaba de sembrar muchas dudas. Más tarde, reunidos a puertas cerradas, Debra y Ángel coinciden en que deberían avanzar con extrema cautela. Ángel recuerda que Christine apareció aquella mañana con el peinado y el maquillaje impecables, algo difícil de creer para alguien que supuestamente acababa de levantarse para ir al gimnasio. Debra añade otro detalle que no deja de inquietarla. Una reportera experimentada en escenas del crimen no pudo soportar mirar las fotografías del cuerpo de Lundy. Además, le resulta sospechoso que Christine mencionara haber visto directamente los ojos de Lundy mientras moría. Justo en ese momento, Quinn abre la puerta para informar novedades sobre las muestras de ADN. La incomodidad es evidente y tras despedirlo rápidamente, Debra y Batista acuerdan no volver a comentar sus sospechas sobre Christine cuando Quinn esté presente. Vestido con su ropa habitual para matar, Dexter inspecciona una de las construcciones de Four Walls. Recorre cada habitación de la casa prácticamente terminada, pero no encuentra ninguna señal de Scott. Frustrado, lanza una fuerte maldición justo cuando recibe una llamada de Jonah.
El muchacho revisó el escritorio de Arthur sin encontrar nada útil. Dexter le pide entonces que investigue el historial de búsqueda de la computadora. Jonah solo encuentra búsquedas relacionadas con la escuela, la Biblia, una ferretería, una inmobiliaria y el periódico local. La mención de la inmobiliaria llama inmediatamente la atención de Dexter. Jonah le explica que se trata de una lista de viviendas en venta y se ofrece enviársela por correo electrónico. Dexter responde que Kyle Butler no tiene correo electrónico, provocando que Jonah pregunte incrédulo quién no tiene email en el siglo XXI. Finalmente, acuerdan que Jonah enviará la lista por fax a un lugar cercano a la casa de Dexter. Antes de cortar la llamada, Jonah le pregunta cómo logró ver la verdadera personalidad de Arthur. Dexter solo responde que ambos tienen algunas cosas en común. Mientras tanto, Rita espera dentro del auto frente a la escuela de Cody cuando una pelea estalla entre varios alumnos. Los niños rodean el enfrentamiento gritando y animando la pelea, mientras Rita corre hasta el lugar. Encuentra a Cody enfrentándose a otro chico, justo cuando la mamá del niño logra separarlos. Rita, sorprendida, le pregunta qué estaba pensando. El otro niño explica que vio a Dexter abandonar el campamento de John Sailors porque tenía miedo y que eso enfureció a Cody. Rita intenta calmar la situación y minimizar el conflicto, pero la otra mamá está completamente convencida de que la historia de su hijo es cierta. En otro lugar, Arthur carga varias bolsas de cemento en la parte trasera de su camioneta. En ese momento, recibe una llamada de Christine, quien insiste en verlo porque necesita hablar con él de inmediato. Arthur responde con frialdad que ya se vieron durante la noche de Acción de Gracias y que no volverán a reunirse hasta dentro de 4 meses, cuando llegue el momento del cumpleaños de ella. Christine, al borde del llanto, le suplica que la escuche porque también forma parte de su familia y lo necesita mucho más que sus otros hijos. Arthur permanece completamente indiferente. Le dice que tendrá que esperar. Corta la llamada sin darle oportunidad de responder y sigue con lo suyo. Christine, sola y completamente destrozada, apenas alcanza a susurrar que cree estar en problemas antes de romper a llorar. Arthur regresa al refugio subterráneo llevando hamburguesas, papas fritas y refrescos sobre una bandeja de cartón. Después de sacudirse cuidadosamente el polvo de los zapatos, Scott le pregunta si finalmente podrá volver a casa. Arthur responde que todo llegará a su debido tiempo mientras coloca en un viejo tocadiscos una canción de los años 50. El niño, hambriento, observa cómo Arthur da un enorme mordisco a una hamburguesa y comenta lo deliciosa que está. Finalmente, el hambre termina venciendo la resistencia de Scott, que se coloca el pijama de vaquero sobre la ropa que llevaba puesta, con la esperanza de que Arthur cumpla con su promesa. Durante toda la noche, Dexter revisa una por una las casas incluidas en la lista enviada por Jonah, pero Scott no aparece en ninguna de ellas. Cuando ya está cerca de terminar la lista, Rita lo llama para decirle que Harrison tiene fiebre y necesita volver a casa cuanto antes. Antes de regresar, decide revisar una última vivienda. Las habitaciones están completamente vacías, pero al mirar hacia el sótano, distingue la silueta de un niño al pie de las escaleras. Con una mezcla de esperanza y ansiedad, susurra el nombre de Scott. Sin embargo, enseguida aparece una mujer completamente desaliñada, cargando a un pequeño en brazos. Con voz desesperada, le explica que no tiene ningún otro lugar para vivir y que solo busca un sitio seguro donde pasar la noche con sus pequeños. Le ruega que no los denuncie. Dexter, conmovido, le promete que no dirá nada y abandona la casa en silencio. Al regresar a casa, Dexter explica su tardanza diciendo que estuvo colaborando en la búsqueda del niño desaparecido, algo que técnicamente no es una mentira. Rita suspira con tristeza al pensar en los papás de Scott y luego le comenta que los abuelos de Paul quieren llevar a Astor y Cody a Disney. Dexter pregunta si realmente es una buena idea, pero Rita le asegura que ellos no se parecen nada a Paul. En ese momento, Dexter nota el ojo morado de Cody y Rita le explica que se peleó en la escuela defendiendo su honor. Obligado a seguir sosteniendo su mentira, Dexter afirma que la única vez que salió de la tienda durante el campamento fue para buscar un árbol. Sin embargo, Cody ya no quiere formar parte del grupo John Sailors porque no desea rodearse de personas que mienten. Dexter comprende con amargura que ya es demasiado tarde para reparar ese daño.
Luego toma la temperatura de Harrison y el termómetro marca muchísimo. Rita le pide que le dé un baño con una esponja para ayudar a bajar la fiebre. Mientras tanto, Debra y Batista hablan en privado sobre el atentado contra Lundy, procurando mantenerse lejos de Quinn. Ángel plantea la posibilidad de que Christine esté protegiendo una fuente confidencial, pero Debra lleva la teoría mucho más lejos al señalar que Christine tiene prácticamente la misma estatura que la persona que disparó contra Lundy. Ángel se sorprende ante semejante posibilidad y pregunta por qué ella haría algo así. Debra admite que no tiene respuesta, aunque ya revisó las huellas dactilares de Christine obtenidas de las fotografías que tocó durante la entrevista y no encontró ningún antecedente. Ángel señala que quizá nunca haya sido arrestada. Ambos concluyen que necesitan conseguir una muestra de ADN de Christine de cualquier manera. Mientras Harrison salpica el agua dentro de su pequeña bañera azul, Dexter lo baña con cuidado y no deja de pensar en cómo Rita y Cody terminaron defendiendo una mentira creada por él. En ese instante, comprende que Arthur no es el único que utiliza a su familia como un escudo humano para protegerse de la consecuencia de sus actos. Más tarde, Debra visita el apartamento de Quinn. Él reacciona con enojo cuando ella insiste en relacionar a Christine con el ataque contra Lundy y la acusa de tener una especie de obsesión de los Morgan contra él. Debra le ruega que le ayude, explicándole que solo tiene una corazonada y que nadie mejor que él sabe la importancia de seguir ese tipo de intuiciones. También le asegura que únicamente Ángel conoce sus sospechas. Finalmente, le pide un cepillo de dientes de Christine para obtener su ADN. Aunque a regañadientes, Quinn termina aceptando. Esa misma noche, Debra entrega el cepillo de dientes a Masuka, quien se encuentra trabajando hasta tarde y dice que preferiría estar en su casa. Aunque ella se niega a revelar de quién es la muestra, le asegura que podría convertirse en una pista muy importante para resolver el caso de Lundy, por lo que Masuka acepta procesarla. A la mañana siguiente, Dexter continúa revisando viviendas. Ya inspeccionó 6 y todavía le quedan 8 más cuando recibe una llamada de la huerta, furiosa porque aún no entregó el informe de sangre del apuñalamiento en el bar. Dexter culpa al tráfico por la demora y promete que llegará enseguida. En otro lugar, Quinn se afeita frente al espejo de su baño, mientras Christine permanece a su lado. Aprovechando la conversación, él le pregunta cuáles son sus planes para Navidad e intenta sacar información sobre su familia. Christine responde que quiere pasar esas fechas con él y admite que no mantiene una buena relación con sus familiares. Cuando Quinn comenta que nunca habla de ellos, ella cambia inmediatamente el tema y menciona que no encuentra su cepillo de dientes. Quinn culpa a la empleada de la limpieza y le entrega uno nuevo. Justo cuando Christine empieza a quitarle la bata, Quinn le dice que ese no es un buen momento. Ella, molesta, responde que tal vez sí lo sea para ella y luego pregunta directamente si Debra comentó algo sobre su persona. Añade que piensa abandonar el reportaje porque la entrevista fue un desastre. Afirma que ya llega tarde al trabajo y se marcha. Quinn lo observa alejarse mientras comienza a preguntarse si Debra tenía razón. Dentro de su automóvil, Christine vuelve a llamar a su padre. Con evidente desesperación, le dice que ambos podrían estar en problemas y que necesitan hablar sobre aquella mujer asesinada en la bañera que ella vio cuando apenas era una niña. Mientras tanto, en el refugio subterráneo, el tren continúa dando vueltas alrededor de las vías, mientras Arthur le pregunta a Scott cómo deberían llamar a la estación. Scott vuelve a preguntarle por qué no puede regresar a casa, pero Arthur lo ignora por completo. Frustrado, el niño patea el tren y lo saca de las vías. Antes de que Arthur reaccione, comienza a sonar Venus en el viejo tocadiscos. El rostro del asesino cambia por completo. Con la mirada perdida, empieza a cantar la canción y poco después rompe en llanto. Scott le pregunta qué ocurre. Arthur responde que era la canción favorita de Vera y repite una y otra vez que no fue culpa suya que ella muriera. Conmovido, Scott se acerca lentamente. Le dice que siente mucho lo ocurrido con su hermana y si eso lo hace sentir mejor, acepta que lo llame Arthur. Arthur parece profundamente emocionado. Scott incluso propone seguir jugando un rato con el tren y luego regresar a casa. Arthur le dice que es un buen niño, inocente y de buen corazón, y le pide que nunca pierda esa bondad. Después le ofrece un helado de vainilla.
Saca un pequeño vaso del congelador y sin que Scott lo note, mezcla en él una cápsula con un polvo blanco. Le promete que cuando termine de comerlo, lo dejará marcharse. Convencido de que Arthur dice la verdad, Scott sonríe y comienza a comer. De regreso en la estación, Dexter llama a la inmobiliaria para averiguar cuáles de las viviendas permanecen todavía vacías. Al mismo tiempo, entrega por fin a la huerta el informe de sangre que tanto esperaba. Poco después, Gordy aparece con una noticia importante. Localizaron la camioneta de Arthur en un restaurante. Esa información reduce enormemente el área de búsqueda. Dexter consulta los mapas y descubre que cerca del lugar solo existen 4 casas de la lista, 2 de ellas a menos de 1 milla. Sin perder un segundo, toma su bolso y sale apresuradamente. Mientras abandona el edificio, Mazuka y Debra intentan detenerlo. Dexter ignora por completo a Mazuka, pero Debra consigue alcanzarlo antes de que entre el ascensor. Él le dice que necesita estar en 2 lugares al mismo tiempo. En ese instante, Quinn aparece por el pasillo y le lanza una mirada cargada de resentimiento. Debra comenta que el caso Trinity le está volviendo loca cuando una voz alegre la llama por su nombre. Es Valerie Hodge, una antigua informante y amante ocasional de Harry Morgan. Mientras Dexter aprovecha para esconderse dentro del ascensor, Valerie se disculpa por todas las cosas desagradables que dijo sobre Harry años atrás y admite que todavía estaba dolida porque él la dejó por otra informante. No recuerda el nombre de aquella mujer, pero asegura que sí recordará su rostro porque un día armó un gran escándalo frente a su casa. Justo entonces, Mazuka golpea con fuerza el vidrio de la oficina mientras sostiene unos documentos y muestra una expresión completamente atónita. A Debra le dice a Valerie que la llamará más tarde y corre inmediatamente hacia Mazuka. Casi al mismo tiempo, Ángel y la huerta caminan hacia el ascensor hablando sobre salir juntos más tarde para compartir una botella de vino. Sin embargo, Debra y Mazuka los alcanzan con una noticia que lo deja completamente impactados. Los análisis revelan que Christine está emparentada con Trinity. Mientras tanto, Dexter entra violentamente en otra vivienda vacía sin encontrar ningún sótano ni escondite secreto. Cuando está a punto de rendirse, descubre en el patio trasero la entrada a un antiguo refugio antibombas construido durante la crisis de los misiles en Cuba en la década de los 60. Baja cuidadosamente por las escaleras y comprende enseguida que encontró el escondite de Arthur. El tren de juguete sigue montado en el suelo y el viejo tocadiscos continúa ahí. Lo que más llama su atención es un vaso vacío de helado. Frustrado, comprende que llegó apenas unos minutos demasiado tarde. En otro lugar, Arthur se reúne con Christine en un estacionamiento. Ella, completamente alterada, le confiesa que cuando tenía 5 años lo vio asesinar a una mujer en una bañera. Se suponía que debía permanecer dentro del automóvil, pero fue testigo de todo. Durante años creyó que solo había sido una pesadilla, hasta que 3 décadas después volvió a presenciar exactamente el mismo ritual en la misma casa. Mientras Dexter registra desesperadamente cada rincón del refugio buscando alguna pista, no puede dejar de imaginar qué sentiría si Harrison o Cody fueran quienes estuvieran desaparecidos. Ahora es papá y entiende que sus prioridades ya no son las mismas. Christine saca de su bolso una gran cantidad de postales que su papá le envió durante años. Todas fueron enviadas desde ciudades donde, en las mismas fechas, aparecieron mujeres asesinadas en bañeras. Entonces, explica que decidió involucrarse cuando vio que Lundy estaba acercándose demasiado a la verdad. Por eso, comenzó una relación con alguien del departamento de homicidios para enterarse de todo lo que la policía descubría. Más tarde, siguió a Lundy y presenció el momento en el que se cruzó con Arthur en la plaza. Para proteger a su padre, le disparó a Lundy e hizo que todo pareciera un asesinato relacionado con turistas. Sin embargo, ahora la policía empieza a hacer preguntas y teme que todo salga a la luz. Arthur escucha la confesión horrorizado y durante unos segundos le da la espalda. Luego cambia completamente de actitud, vuelve a mirarla con una sonrisa afectuosa y adopta el papel de un papá cariñoso. Christine, entre lágrimas, le asegura que haría cualquier cosa por él, mucho más que sus otros hijos. Arthur le promete que la protegerá porque siempre fue especial para él. La besa en la frente, la abraza y le dice que vuelva a casa, asegurándole que esa misma noche iría a verla para encontrar una solución juntos.
Sin embargo, apenas Christine se aleja y él queda solo dentro de la camioneta, golpea violentamente el volante y estalla de furia insultándola. Mientras tanto, Dexter sigue buscando desesperadamente dentro del refugio hasta que observa el polvo que Arthur se sacudió de los zapatos al entrar. Derrama unas gotas de agua sobre él y descubre que se convierte en cemento húmedo. Entonces comprende la aterradora verdad. Arthur conserva para siempre a los niños, sepultándolos vivos dentro de cemento. Sin perder un instante, sale corriendo del refugio. En una de las construcciones de Four Walls, Arthur está cerrando a Scott dentro de una bolsa junto a un enorme pozo lleno de cemento fresco. Con una pala en las manos, se dispone a enterrarlo, cuando Dexter aparece y rompe en silencio, diciendo que sepultar a un niño en cemento no parece algo muy cristiano. Arthur le ordena que no dé un paso más. Dexter deduce que Scott todavía sigue con vida. Arthur insiste en que necesita hacerlo, pero Dexter se niega a marcharse. De un fuerte empujón, Arthur consigue lanzar la bolsa con Scott dentro del pozo de cemento. Antes de que pueda terminar el trabajo, Dexter salta sobre el agujero y lo derriba violentamente. Arthur logra recuperarse y ambos forcejean por la pala. Durante la lucha, Arthur admite entre lágrimas que no puede controlar el impulso de matar. Dexter responde que sí puede detenerlo. Aprovechando un descuido, tira bruscamente hacia atrás para romper el agarre de Arthur, y acto seguido descarga un potente golpe con la pala directamente sobre su cabeza, dejándolo inconsciente. Sin perder el tiempo, Dexter corre hasta el pozo y saca a Scott del cemento. Comprueba que aún respira. Está inconsciente, pero sigue vivo. Sin embargo, cuando se vuelve para asegurarse de que Arthur continúa ahí, descubre que desapareció. Lo busca desesperadamente por toda la obra, y al comprender que Trinity escapó una vez más, cae de rodillas y grita su nombre con toda la frustración acumulada. Al mismo tiempo, Christine camina nerviosa de un lado a otro dentro de su apartamento cuando alguien llama a la puerta. Sonríe aliviada creyendo que es su papá, pero al abrir encuentra a Batista, a Debra, Quinn y un oficial uniformado. Mientras Ángel la escolta hacia el ascensor, Christine mira por encima del hombro buscando a Quinn. Debra intenta consolarlo, pero él, completamente devastado, se aleja sin decir una sola palabra. Finalmente, Dexter regresa a casa y encuentra a Rita todavía despierta en el sofá. Ella le comenta que vio en las noticias que Scott fue encontrado con vida, aunque nadie explicó qué había ocurrido realmente. La casa permanece completamente en silencio hasta que Harrison rompe la calma con su llanto. Dexter se acerca inmediatamente para cargarlo en brazos y tranquilizarlo, asegurándole a Rita que quiere hacerlo. Apenas Harrison siente el contacto de su papá, deja de llorar. Dexter lo abraza con fuerza y mirándolo fijamente le promete que nadie volverá a hacerle daño jamás, especialmente él. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta Dexter, en el canal tengo un montón de videos relacionados, ya que estoy viendo y resumiendo toda la serie. Te invito a que entres al canal y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.